Y estamos de vuelta. Sabemos que los hicimos esperar, pero realmente teníamos mucho por hacer y aunque parezca que pasó mucho, el tiempo se nos hizo corto. Y para no retrasarlo más, vamos a comenzar con nuestro especial de 10.000 suscriptores. Como siempre, les agradecemos a todos por habernos apoyado en todo momento. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Antes que nada, les vamos a contar a todos que el manga narrado vendrá en pocos días. No desesperen, prometemos darles lo que piden. Respecto a las preguntas, han sido tantas, y como queremos tratar de responder todas, que haremos lo siguiente. Hemos elegido una gran parte de ellas y serán respondidas con calma en este video, y las que queden pendientes, las responderemos en vivo en un stream que haremos en los próximos días. No teniendo nada más que decir, comencemos con las preguntas. Juan Diego Manrique nos pregunta, ¿qué pasó con Kumi Sugimoto? Como todos sabemos, ella era parte de una trama secundaria en el manga World Shoot. Su objetivo era mostrar esta secuencia donde tenía una abuela que era divina e iba anticipando todo lo que iba a suceder en la historia. Como se volvió innecesaria y además es un personaje secundario, no esperen mucho de ella en el futuro. Mariano Benítez pregunta si Hiroshi Shito es uno de los mejores defensas del manga. Yo no diría que del manga, pero sí posiblemente de Japón. Ya no diría en nivel general porque en Europa sin dudas hay muchos mejores defensores que él. Naes NGT pregunta, ¿creen que en algún momento en el juego Dream Team junten personajes de Captain Tsubasa y Wild Striker de Hungry Heart? Mi respuesta es que no creo que suceda, pero sí sería muy bueno que pase. No creo que suceda porque no es algo tan popular y tan actual como para tener el suficiente atractivo. Lucas Fútbol 21 pregunta, ¿por qué Matsuyama nunca se quita la banda de la cabeza después de la secundaria? Podemos tener dos respuestas, una que sería por una cuestión estética. Matsuyama llama la atención por eso y es una manera fácil de reconocerlo, sobre todo con los dibujos que tiene Takahashi que son muy parecidos entre ellos. Si vamos a una cuestión argumental, podemos decir que tiene un significado muy importante ya que es algo que él ha utilizado desde chico y ha sido la insignia de él y de todos sus compañeros del Furano. Tere Jiménez nos pregunta cuándo conocimos a los supercampeones o Captain Tsubasa. Creo que como toda persona de Latinoamérica que está rondando los 30 años, tenemos la misma respuesta. De chicos, por lo menos acá en Argentina, cuando era chico, lo dieron dos canales a esta serie, que era Los Supercampeones, tanto Canal 11 como Canal 13, que fue la serie original del 83 y Captain Tsubasa J. Uno no podía evitar emocionarse con algo relacionado al fútbol, sobre todo en un país como Argentina. Por lo tanto, fue inevitable que alguien como yo se volviera fan de esto. Kevin Maui Contreras nos pregunta para cuándo habrá video de la parte de Rising Sun. Respecto a esta serie tenemos un gran problema y es el copyright. No sabemos todavía cómo vamos a poder manejarnos con ese tema, si usaremos escenas de Dream Team o cómo, pero para llegar a eso tenemos que avanzar por Road, tenemos que avanzar por Golden 23 y después llegar a Rising Sun. Santiago Snyder dice que somos su canal favorito de Tsubasa y nos pide que traigamos todo Rising Sun de Capitán Tsubasa. Respecto a la primera parte se lo agradezco y respecto a la segunda me remito a la respuesta que acabo de dar. También nos pregunta cuánto tardamos en editar cada vez que subimos un video. Todo depende de la duración del mismo. Podemos tardar entre 4 o 6 horas con los más simples y algunos tal vez nos toman arriba de 20 horas de edición, y eso se realiza durante varios días seguidos. Mateo Muñoz nos pregunta si creemos posible que Japón pierda la final o las semifinales. No lo veo posible porque veo que Takahashi siempre se enfoca en hacerlos ganar a los protagonistas, sería una gran sorpresa que pase lo contrario, pero sí considero igual que vos que sería bastante bueno que suceda para cambiar un poco el ritmo de narración que tiene, ya que siempre es Tsubasa como protagonista perfecto, ganando todos los partidos, y ya se torna aburrido. Wilder Jair Cifuentes nos pregunta qué sucedió con los delanteros del Meiwa y al equipo. Y también nos pide que hagamos un video sobre las parejas de Captain Tsubasa. Respecto al video de las parejas de Captain Tsubasa es algo que podremos considerar para más adelante. Y respecto a los delanteros del Meiwa, no tienen grandes apariciones luego de los torneos nacionales, ya que son personajes más que secundarios. Solamente se los utilizó para hacer este enfrentamiento que tenían con el Toho cuando Hyuga era suplente por problemas que tuvo con el entrenador, donde ponían en gran peligro la clasificación del Toho, pero luego de esto no tienen gran importancia, por lo tanto es entendible que no se los vuelva a mencionar, o que tengan apariciones sin ninguna importancia, a tal punto que, ni siquiera en camino al 2002, es mencionado como alguno de los jugadores que se unen a algún equipo de la J-League. Daniel Osorio pregunta, ¿qué juego de Captain Tsubasa es el mejor según nuestra opinión? ¿Y por qué?
Yo creo que el mejor de todos los juegos hoy en día es Captain Tsubasa Dream Team. A pesar de las críticas que le he hecho, no deja de ser el mejor. Tiene detalles para arreglar sin duda, pero es el que más fidelidad tiene a las escenas del manga y el que mejor jugabilidad resultó teniendo. Lamentablemente Rise of New Champions terminó fracasando por culpa de tantos errores que presentó en el online. Beyond Birthday nos dice: ¿por qué Salinas en el World Shoot puede parar el Raichu Shoot de Hyuga y en el Rising Sun no puede ni tocar el Fire Shoot de Schneider? Vamos por parte para aclarar esto. Vamos a analizar esto por partes. Si tenemos que considerar algo de manera objetiva, lo que evidentemente sucedió es que Takahashi le hizo una disminución de poder a Salinas por cuestiones argumentales, generando tal vez un agujero de guión. Pero ¿cómo justificamos esto? Para eso tendríamos que ir al fútbol real. Muchas veces puede suceder que varios jugadores de la misma edad van mejorando a distintos niveles. Por lo tanto, podríamos tener 3 jugadores que estaban a un nivel de 8 puntos al tener menos de 20 años, y tal vez al llegar a los 23 años, uno de ellos se quedó tal vez en un nivel de 7 puntos, otro en un nivel de 8 puntos y tal vez el tercero en un nivel de 9 puntos. Esto podría ser lo que sucedió con Salinas. Él no mejoró tanto como Schneider, a tal punto que un tiro del fuego de Schneider en la actualidad es mucho más poderoso y por lo tanto no puede ser tapado por Salinas. No te dejes llevar por el nombre, ya que el hecho que se llame de la misma manera no significa que es igualmente débil que cuando tenían 15 años. Él lo fue mejorando, pero no le cambió el nombre. Rubén Pumachagua nos pregunta: ¿cuál crees que serán los oponentes de Japón en la fase de grupos en el futuro arco del Mundial? Es una pregunta que nunca me puse a pensar, pero estoy seguro que uno de ellos va a ser Argentina, porque siempre es colocado contra Japón con el único motivo de golear al principio para que después Tsubasa demuestre que es mejor que Díaz y termine ganando. Del resto sería bastante interesante que pongan selecciones que todavía no existen en el día de hoy. Buzz Last nos pregunta: ¿qué piensan sobre el enorme cambio que tuvo Takahashi con su estilo de dibujo? Pasando de hacer dibujos más detallados a dibujarlos gordos y más simples como actualmente en Rising Sun. Eso es una realidad. Yo creo que él lo que estaba intentando hacer es darles un estilo más moderno y para mí terminó bajándoles la calidad de dibujo. Prefiero, como bien mencionás, los dibujos clásicos, tal vez los del manga World Shoot, los de Camino del 2002, que en mi opinión son los mejor hechos de todos. Mariana Malacara nos pregunta: ¿quién es el mejor portero japonés? Genso, sin dudas. Brandon Cruz Solís nos pregunta si hay algún manga con Tsubasa viejo. La respuesta es que no. En el manga actual Tsubasa tiene menos de 23 años todavía, por lo tanto le falta mucho para retirarse. El Gabo nos pregunta: ¿qué opinas de los jugadores originales de en el Dream Team? Creo que son un muy buen agregado que hizo Club Games, que sin dudas intentó primero Rise of New Champions y vieron que le cayeron bien al público, por lo tanto notó que ahora Club Games decidió tomar el mismo riesgo y le salió bien. John Claudet pregunta: ¿Tsubasa perderá en algún momento o ganará todo lo que juegue durante su carrera? ¿Se lesionará seriamente alguna vez? ¿Y si Takahashi le dará el Ultra Instinto? Respecto a si ganará todo lo que juegue durante toda su carrera, es algo que no debería suceder y espero que alguna vez Takahashi lo haga perder. No sé qué es lo que sucederá. Si se lesionará seriamente alguna vez, es algo que veo posible, ya que Takahashi suele utilizar las lesiones muy seguido, así que es algo que tal vez en un futuro podemos ver. Y respecto a darle el Ultra Instinto, no lo veo posible porque eso es de Dragon Ball. Mateo pregunta si nos gustó el Captain Tsubasa Rise of New Champions. Respecto a este juego tengo sentimientos encontrados, porque le tenía demasiada fe y me terminó decepcionando porque esperaba mucho más de su modo online. Si uno habla del modo historia, me encantó y fue buenísimo, pero lamentablemente quería que el modo online le dé un poco más de vida y ni siquiera pudo empezar a existir. Señor L nos pregunta si subiremos Rising Sun, eso ya lo respondimos. Pregunta qué pasó con Tomei Yakai y Levin después del Mundial Juvenil. Respecto de Tomei Yakai, se sabe en el manga que se especializa en el partido de Shingo contra Hyuga, en el cual ambos logran ascender a la Serie B, se cuenta que Tomei Yakai ascendió con el Sampdoria a la Serie A y actualmente está pasando una lesión fuerte que sufrió durante la temporada, por lo tanto no puede jugar las Olimpiadas con Japón. Y respecto a Levin, después del manga World Shoot, fue fichado por el Bayern Múnich y actualmente es compañero de Schneider. Luego pregunta qué personaje de Captain Tsubasa odio. La verdad es que no odio a ninguno, tengo algunas críticas que las he hecho todas en su momento, como por ejemplo hacer protagonistas o personajes perfectos como Genso Tsubasa, que son totalmente infalibles excepto si están lesionados.
Y de dónde soy, tanto Sebastián como yo somos argentinos de una ciudad al oeste de la capital federal. Vicente Núñez pregunta cuál creemos que es el regate más irreal de todo Captain Tsubasa. Y Rafael es tan bueno como lo hacen ver en Dream Team. Respecto al regate más irreal, tengo que decir que es el de Mikael, ya que es técnicamente imposible patinar parado sobre una pelota. Pero la verdad es que tenemos varias técnicas que desafían las leyes de la física, por lo tanto podríamos estar todo el día respondiendo esto. Y respecto a Rafael, si es tan bueno como lo hacen ver en Dream Team, me gustaría verlo en el partido de España contra Japón que debería suceder pronto para poder definir mi respuesta. Acosta Tirado Manuel Ernesto nos pregunta ¿desde cuándo sigo la serie de Captain Tsubasa? Esa también fue una de las primeras respuestas, por lo tanto me remito a ella. Rama Vega pregunta ¿por qué iniciamos YouTube? ¿Cómo fue la primera experiencia y si hubo algo o alguien por quien nos iniciamos en esto? Y también cómo fue la primera impresión respecto a la gente. Respecto a la primera pregunta, nosotros ya teníamos nuestra página de Facebook y simplemente un día entre Sebastián y yo tuvimos ganas de preparar algún video analizando a algún jugador. Poco a poco los videos que subíamos empezaron a gustarle a la gente, empezamos a encontrar qué era lo que nos gustaba preparar y qué era lo que le gustaba a la gente, y de ahí terminamos consiguiendo muchos suscriptores y se terminó formando un canal que ni siquiera nosotros esperábamos que crezca tanto. Cómo fue la primera experiencia fue realmente muy buena, ya que no esperaba que a la gente le guste tanto lo que hagamos porque yo mismo lo consideraba de bajo nivel en su inicio. Respecto a si hubo algo o alguien por quien me iniciara en YouTube, no hay alguien en específico, sino más bien motivaciones y no personas. Sí tengo que decir que tratamos de dar un estilo similar al que tiene Taroat, ya que él siempre fue muy didáctico y muy amable con la gente, y tratamos de dar una misma impresión, pero sin copiarlo, ya que él tiene un estilo propio. Y respecto a cómo fue nuestra primera impresión de la gente, la verdad es que me sorprendió. Uno desde afuera siempre tiene la idea que la gente va a ser bastante tóxica y bastante criticona, por así decirlo, de todo lo que uno hace, pero fue totalmente lo contrario. El 90% o más de la gente viene con las mejores intenciones, los mejores comentarios, y es algo gratamente sorprendente. Por lo tanto, creo que mi primera impresión fue totalmente distinta a la que hubiera esperado. Adriano de la Cruz pregunta que si hay arco de la Champions, ¿cuáles creo que serían los equipos y quién los conformarían y quién llegaría a la final? La final sin dudas tendría que ser Bayern Múnich contra Barcelona para representar el sueño de Sanae, si es que Takahashi no lo olvidó. Respecto a los integrantes, no creo que haya muchos cambios respecto a los que ya conocemos desde el Manga Road, por lo tanto los vamos a estar viendo próximamente cuando narremos esta publicación. ¿Y qué equipos se aparecerán? Seguramente aparecerá el Real Madrid y el Barcelona, el Bayern Múnich, algún equipo nuevo como por ejemplo el Manchester con Brian, y luego dejaremos que Takahashi nos sorprenda. Manu Legendario nos pregunta, ¿es un canal de una sola persona o de varias? Ya que varias veces hablas en plural, y no es por nada, pero siempre me quedo con la duda. Sí, efectivamente somos dos personas y como no me gusta hablar por mí mismo, porque la verdad es que generalmente estoy expresando la opinión de los dos, entonces suelo hablar en plural para no dejarlo afuera y no ser egoísta, no representar a la otra persona que también está conmigo. Somos Sebastián, que es quien más me ayuda desde las sombras, que a veces aparece en algún stream conmigo, y Emanuel, que es quien está hablando en este momento. Gabriel Khaled Telio Pestaña nos dice, ¿jugarás Dream Team con tus suscriptores en un futuro? La respuesta es que no, las pocas veces que lo intenté me ganaron humillantemente ya que mi equipo no está al nivel de los demás. Y sumado a eso hace bastante que no lo estoy tocando el juego. Sigue en cambio Sebastián, que es quien actualiza generalmente el Facebook. También pregunta si narraremos un arco desde lo que pasó con Golden 23 hasta la actualidad en Rising Sun. Sí lo haremos, por lo menos Golden 23, y respecto a Rising Sun, repito lo que dije hace un rato con el tema del copyright, por lo tanto no voy a repetir la respuesta. Hikaru Gabo 04 pregunta si narraremos el manga de Rising Sun y qué nos inspiró a ser youtuber. Ambas preguntas ya fueron respondidas en este video, por lo tanto también me remito a ellas. Sergio Hernández pregunta por qué Mikael le ganó al Real Madrid de naturaleza. Si vamos a la parte argumental es para tratar de demostrar lo buen jugador que es y qué tan peligroso será cuando se enfrente a Japón. Si vamos a la realidad, nunca es imposible que un equipo pierda contra otro, por más buenos que sean los jugadores de un lado y por más regulares que puedan ser los del otro lado, a pesar de tener una gran excepción como Mikael. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que esto pueda suceder. Francisco 11HD pregunta por qué quisimos crear este canal. La respuesta ya fue dada en este video. Andrés 275 pregunta, ¿por qué en el final del Mundial Juvenil Tsubasa tiene un hermanito o alguien muy parecido a él? ¿Cómo llegó ahí y cuándo apareció?
Estás hablando de Daichi. Daichi es el hermano de Tsubasa y él nació cuando Tsubasa estaba jugando en Brasil. Por eso es que no apareció hasta que Tsubasa gana las eliminatorias asiáticas y vuelve a su casa. Si bien se supone o se entiende que Tsubasa en este tiempo ha viajado a Japón y ya lo conocía, su primera gran aparición en el manga es en este punto que acabo de señalar. Gabriel Estés pregunta si creemos que para diciembre pongan a los jugadores de la Japan League. Es una gran posibilidad y realmente sería muy bueno que lo hagan en este momento, ya que tampoco puedo ver otras alternativas posibles. Más jugadores con camisetas originales del manga no hay por crear, y camisetas oficiales Adidas ya fueron utilizadas todas. Por lo tanto veo dos posibilidades: jugadores de la J-League o repetir jugadores con la camiseta 2020 pero siendo nuevas versiones. ¿Cómo creo que haya parado Morisaki el tiro mellizo de los gemelos Tachibana en la secundaria? No es algo imposible de creer porque realmente Morisaki es un arquero que está muy menospreciado por toda la gente. No es tan malo como creen. El equipo Nankatsu, si llegó 3 veces seguidas a la final del torneo nacional, significa que tuvieron un arquero que no recibió absolutamente todos los goles. Por lo tanto, no es tan malo como creen. El Lucho nos pregunta: ¿qué opinamos de Hungry Heart? Que es una excelente serie, que se nota la mano de Takahashi en esta misma historia, pero que no llegó a alcanzar la popularidad que tiene Captain Tsubasa, y eso realmente es una pena. Luego pregunta si creemos que Takahashi logre hacer la saga de la Champions League y posteriormente la del Mundial de Mayores. Yo creo que esos son sus objetivos, solo esperemos que llegue a hacerlas, ya que él no es un hombre joven como cuando empezó a escribir el manga. Yukimura Hyuga pregunta: ¿crees que Japón le gane a España teniendo en cuenta que la selección japonesa actualmente tiene a Igawa lesionado, Ken lesionado, Soga lesionado y Enzo literalmente en el hospital y con Izui con problemas del corazón? Yo creo que sí, el objetivo de Takahashi es hacerle para Japón una victoria más épica lesionando a la mayor cantidad de jugadores posibles. No olvides la cantidad de lesionados que también tuvo Japón en la final del World Shoot y aún así le ganaron a Brasil. King Guzzi pregunta: entre Ribaúl, Santana y Natureza, ¿quién gana? No nos olvidemos que en el manga Camino al 2002, Takahashi establece que Ribaúl es el mejor jugador del mundo del momento. Sumado a eso tiene mucha más experiencia que Santana y Natureza, por lo tanto yo me inclino por Ribaúl. El crack dice que estaría bien que en el anime relaten el Mundial Juvenil. No es una pregunta, pero sí, coincido. Roxas dice: ¿por qué Juan Díaz se ve más joven cuanto más pasa el tiempo? ¿Y por qué Schneider tiene el peinado de Tsubasa? Son cuestiones de dibujo de Takahashi. Respecto a lo primero, entiendo que será una cuestión de diseños, por lo que aparenta ser más joven. Y respecto a lo de Schneider, es porque Takahashi suele repetir muchos diseños y también no debería sorprenderles que repita peinado. Patricio Cormick pregunta: ¿cuál creen ustedes que es la selección más maltratada dentro de la historia del manga? Me refiero a que la selección en la vida real tiene un nivel alto, pero en el manga no se plasma de esa manera. Yo creo que la selección más maltratada es la Argentina, ya que históricamente solamente una vez perdió contra Japón, y aún así Takahashi siempre los utiliza para que goleen a Japón al inicio y para finales del partido el resultado sea dado vuelta por culpa del egoísmo de Díaz. Aunque también podría hablar de la selección inglesa, que solamente tiene un jugador conocido y es Robson. Marcos Rauque pregunta: ¿cuándo viene el partido de Natureza versus Díaz? Si lo que estás preguntando es del manga, debería ser próximamente, ya que el siguiente partido de las Olimpiadas es Argentina-Brasil. Si estás preguntando sobre un video nuestro haciendo un versus de Natureza versus Díaz, será próximamente porque están nuestros planes. Rodrigo Olmedo pregunta: ¿qué opino sobre Juan Díaz? Creo que es uno de los mejores jugadores del manga y que a pesar de no tener disparos potentes, con su habilidad puede superar a casi cualquiera. Diego Belizán pregunta: ¿qué pasó con los torneos de preparatoria de Japón, donde Tsubasa ya se había ido al Sao Paulo? Estos torneos, que son llamados también de bachillerato, son explicados en solamente una página del manga, donde cuentan que el Toho, durante 3 años consecutivos, pudo ganar el torneo nacional derrotando en la final al Nankatsu, integrado por Misaki, por Nita, por Urabe, Ishizaki y los demás personajes ya conocidos. Chema Cero pregunta: ¿cuál fue la peor lesión en el manga de Captain Tsubasa? Y si creo que Japón gane por el poder del guión o perderá, y si perderá, ¿quién ganará las Olimpiadas? Respecto a la primera pregunta, creo que la peor lesión de todas ha sido sin duda la de Misaki, ya que le pasó un camión por encima de la pierna. Y respecto a la segunda, Japón siempre gana con el poder del guión. Eso es impensable, hay distintos justificativos, pero la verdad es que son los protagonistas y van a ganar siempre. Y eso es lo que creo que hará Takahashi. Ojalá me equivoque. Héctor Cifuentes nos pregunta si nos gustaría que emigraran los personajes japoneses a Europa. La verdad es que sí, sería algo muy bueno ver a personajes que aún siguen en la J-League
participar de ligas importantes de Europa. Por lo tanto, sería algo muy interesante para darles más protagonismo en futuros arcos argumentativos. Hermanos Strong pregunta: ¿cómo me llamo? Nos llamamos Emanuel y Sebastián, es algo que ya he dicho. Ambos tenemos casi 32 años, yo a fin de este mes y Sebastián a inicios de diciembre. Luego pregunta a qué nos dedicamos. Yo soy abogado y por culpa de la pandemia no puedo trabajar como quisiera. Y Sebastián trabaja en una empresa de turismo y está tan limitado como yo. Encito Pro Player pregunta si vamos a narrar más campeonatos. La respuesta es que sí. Alexis Sandoval pregunta si conocemos a David M y qué opinamos de sus videos. Si lo conocemos, hemos hablado con él y vamos a hacer una narración en colaboración próximamente, además de todos los youtubers que hemos mencionado. Y tiene muy buenos trabajos. Juan Escobar pregunta si en el torneo del Sub-16, si creemos que Genso podría haber atajado el drive shoot de Tsubasa. La respuesta es que sí, ya que él en esa altura estaba acostumbrado a enfrentarse a disparos más poderosos como el Fire Shoot. Pierre Channel pregunta cuál es nuestro disparo favorito de Captain Tsubasa Race of New Champions. Yo diría que los de Rusciano, ya que son los que mejores animaciones o cinemáticas tienen. Emiliano Sánchez pregunta: ¿creen que después del arco de Rising Sun, cuando jueguen la Champions en la final, se van a enfrentar Tsubasa vs Hyuga o Tsubasa vs Genso? Yo creo que va a suceder de esta manera: Tsubasa vs Genso, o sea Barcelona vs Bayern Múnich, va a ser la final, y posiblemente durante el camino se cruce a la Juventus con Hyuga. Walter Acosta pregunta: ¿creemos que Matsuyama es un personaje infravalorado, siendo por así decirlo el pilar de la defensa de Japón? Yo creo que Matsuyama no es infravalorado, ya que toda la vida jugó en el mismo equipo de la J-League, por lo tanto no está en un nivel superior, pero sí creo que tiene potencial para ser mejor y estar en Europa más adelante. Orland PM, ¿crees que Roberto se cure de sus ojos y se enfrenta a Tsubasa en un partido? ¿Quién crees que ganaría? No creo que sucede lo de curarse los ojos, ya que él ha buscado tratamientos por todos lados, a tal punto que incluso fue a Japón buscando el tratamiento, y a causa de eso es que conoce Tsubasa. La historia se basa en Roberto conociendo a Tsubasa, porque él ya de ninguna manera volverá a jugar al fútbol. Por lo tanto no veo posible un enfrentamiento entre ellos, pero creo que debería ganarlo Roberto, ya que es un profesional con muchos más años de experiencia, siempre que esté entrenado. Nitro nos pregunta qué creemos que pasará el día que Takahashi parta de este mundo. Ojalá que lo tengamos durante mucho tiempo más para que termine el manga. Yo creo que él debe estar prevenido respecto a eso, y para el caso debe tener gente que sabe cómo va a finalizar la historia y que podrá continuar con su legado, ya que es algo muy común en varios escritores. Para finalizar, he juntado algunas preguntas que no están tan relacionadas a Captain Tsubasa. Tengo muchas preguntas donde se nos ha consultado exactamente lo mismo, en qué nos hemos inspirado para hacer el canal de YouTube, y eso ya lo respondimos al inicio, por lo tanto, simplemente haré mención de todos ellos en estas imágenes y seguiremos de largo. Martín Alonso pregunta si he vivido una gran experiencia gracias a YouTube. Yo creo que sí ha sido una gran experiencia porque, como ya lo dije, no esperaba tantos buenos comentarios y tanto cariño y apoyo de toda la gente, y eso la verdad que es impagable. Carlos Báez pregunta quién o quiénes estamos detrás del canal. Como ya lo dije, somos Emanuel y Sebastián, con 31 años cada uno. Dark Spectrum pregunta cuánto tiempo nos lleva hacer un video. También lo he respondido, dependiendo cuál sea, podemos estar entre 4 o 6 horas o incluso arriba de las 20 horas. Ovita20 nos hace una pregunta muy importante: si nuestro canal no fuera de Captain Tsubasa, ¿de qué sería? Nuestro canal a partir de ahora no va a ser enfocado al 100% en Captain Tsubasa. Sí va a ser en su gran mayoría, ya que tenemos el tema del manga, tenemos los versus y muchas cosas más, pero vamos a ir variando para hablar de otros juegos y otros anime que creamos que puede gustarles a ustedes. Pero por supuesto, sin abandonar la temática principal, que es la que los trajo acá. Leo BF09 pregunta: ¿cómo conociste al Captain Tsubasa? Eso ya lo he respondido. ¿Alguna vez has pensado en salir a la cancha y creerte Tsubasa? Yo preguntaría algo a esto: ¿quién de niño no ha intentado eso alguna vez? Cuando teníamos tal vez 9 o 10 años y queríamos imitar alguna de las cosas que veíamos en la serie. Y respecto a la tercera pregunta sobre las carreras de Sebastián y mía, también lo acabo de responder. Spooky Games pregunta si grabaríamos videos con los suscriptores premium. La respuesta a esto lamentablemente es no, por eso no lo hemos propuesto, y voy a explicar por qué. He visto varios youtubers que intentaron hacer lo mismo y les ha salido mal. Todos se han retractado de hacerlo porque se dan cuenta que les consume demasiado tiempo, se les complica la cuestión porque no se puede estar uno junto a otro, y finalmente terminan haciendo un trabajo mucho más difícil que termina perjudicando a todos. Un ejemplo de alguien que intentó hacer esto y se terminó echando atrás fue Jeffar Vlogs. Jorge Peñalosa pregunta si subiremos contenido de los otros juegos de Tsubasa como el 0 o el Plus.
Captain Tsubasa 0 no, porque ninguno de los dos lo jugamos, y Captain Tsubasa Plus veremos más adelante, ya que por este momento ni mi celular ni mi computadora pueden correrlo. Roberto Mamani pregunta cuánto tardamos en hacer el manga narrado de Captain Tsubasa. Te voy a contar todo el procedimiento. Para hacer el manga narrado, primero tengo que leer la historia por completo, ya que obviamente luego de años uno puede olvidar lo que leyó antes. Mientras voy leyendo, voy seleccionando las imágenes que creo que me servirán para el video, las voy guardando aparte, y a la par de la lectura voy pensando en cómo será el guión del video. Una vez que termino de extraer las imágenes, se las envío a Sebastián, el cual hace el borrado de los diálogos y el recorte de las imágenes para que queden presentables para el video, y mientras tanto yo voy escribiendo y grabando el guión para el video. Una vez que Sebastián me envía todas las imágenes recortadas, solo es cuestión de juntar dichas imágenes con el audio que he grabado y armar el video. Todo este procedimiento puede tomar cerca de 20 horas de trabajo o más, repartidos en 2 personas. De Chispitas pregunta cuál fue la parte más difícil de superar del canal. Yo creo que la parte más difícil ha sido llegar a los primeros 1000, ya que es uno de los requisitos para monetizar, y luego también llegar a la cantidad de horas necesarias para poder tener publicidad y así recibir algo de dinero a cambio. Es muy complicado alcanzar ese requisito, pero sin dudas que motiva a uno para seguir trabajando y lograrlo. Rodrigo Olmedo dice: enorgulleces a tu nación. Creo que hay cosas mucho más importantes para enorgullecerla que simplemente algunos videos en YouTube, pero gracias. Y también nos pregunta si preferimos a Boca o a River. Tanto Sebastián como yo somos hinchas de Boca, pero no tenemos nada en contra de aquel que sea fanático de River, obviamente. Y eso fue todo. Hemos llegado a casi 70 preguntas y tenemos muchas más para responder en otro video. En unos días tendremos un video especial que contará de forma resumida la cronología de Captain Tsubasa, y luego de eso comenzaremos con el manga narrado. Por ahora nos vamos despidiendo, hasta la próxima. Un genio de